Buenas tardes, estamos en nuestra tercera jornada, la propuesta de formación continua en nombre del Instituto, en nombre de las autoridades del Instituto Superior Josefina Conte. Agradecemos la participación de todos ustedes. En esta oportunidad nos acompaña el profesor José Alfredo Ramírez, a quien le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad que me honra la invitación de estar participando de esta formación continua. Y bueno, voy a referirme a la temática que seleccioné para esta jornada, el libro de artista como recurso didáctico. En realidad, tenemos que tener presente que en el decir de Leonardo Goblet, en el arte tenemos que correr los límites, y esos límites hoy parecen totalmente infundados, seguir manteniendo los lenguajes separados como compartimentos estancos, ya sea dibujo, la pintura, el grabado, la escultura. Entonces, desde esta propuesta de formación, yo quiero hacerle llegar mi experiencia a través del uso de muchos años en el aula del libro de artista. Tendríamos que pensar en una primera instancia qué se entiende por libro de artista cuando nos referimos a él. ¿Qué es un libro de artista? Si apreciamos la imagen, justamente tenemos que desterrar el concepto de que nos referimos, cuando hablamos de libro de artista, nos estamos refiriendo al objeto, ese objeto que conocemos todos, que desde que ingresamos al sistema educativo en el nivel primario, conocemos ese objeto que contiene tapas, contratapas, lomos, páginas. Ese es el objeto tradicional, pero en el mundo del arte, cuando hablamos de libro de artista, nos estamos refiriendo a una forma de expresión muy particular en el cual se conjugan distintos lenguajes y normalmente o usualmente es el artista el que lleva adelante la confección de este libro. Si nosotros vemos la imagen que acompaña esta primera diapositiva, podemos ver que hay una doble presentación de un objeto puesto en exhibición con la exhibición adosada de una imagen en la pared. En realidad, cuando hablamos de libro de artista, tenemos que entender que es la simbiosis de múltiples posibles combinaciones de distintos lenguajes y sistemas de comunicación. En el mundo del arte entendemos que hay un precedente, y ese precedente o antecedente más importante está dado por el libro de Kells o el Codex Kells. Pero en realidad, en la historia del arte, en el devenir del hombre a través de sus expresiones artísticas, se toma como primeros antecedentes los registros que se hacen en los huesos que se tallan como objeto portante, el denominado arte mobiliar, es decir, aquel que puede ser transportado de un lugar a otro, también en las tablillas de cerámica con escrituras cuneiformes, hechas a las culturas mesopotámicas, en los papiros egipcios. Es decir, tenemos en la historia del hombre muchos objetos que podrían ser los antecedentes directos de este libro de artista. Pero ¿por qué se toma este libro de Kells? En realidad, para que ustedes tomen conocimiento, el libro de Kells no es otra cosa que un manuscrito profusamente ilustrado con ricos motivos ornamentales que fue realizado en la abadía de Iona, en un poblado cerca de Irlanda, que se remonta a 800 años aproximadamente. Ustedes tienen que pensar que estamos ubicados en un periodo medieval en el cual la confección de estos textos se hacían a mano, de ahí su denominación de manuscrito, y era una tarea que insumía mucho tiempo en la vida de los monasterios, en los conventos. Los monjes eran los encargados de llevar adelante estos manuscritos, y podemos ver algunas características que se conjugan en este libro de Kells. Por ejemplo, en la imagen que ustedes pueden apreciar a la izquierda, vemos lo que se denomina un monograma. Ese monograma, si tuviéramos la oportunidad de verlo detalladamente,
vamos a ver que se trata de una letra inicial. Vamos a también recordar que en este tiempo en los manuscritos se utilizaba al comienzo de una página una letra inicial que estaba ricamente elaborada y trabajada, y a su vez, según la función que tenía, esa letra inicial podía ser capitular cuando iniciaba el capítulo. En este caso se trata de una letra de tipo capitular y pueden ver ustedes la profusión de los detalles, los trabajos lineales, pueden ver el contraste y cómo de colores y cómo las formas se insertan dentro de esa letra inicial, dentro de esa tipografía. Por supuesto que una tipografía de tipo libre que crearon estos monjes, pero ahí ustedes pueden ver cómo el concepto de lo artístico comienza a manifestarse en esta ilustración. A la derecha tenemos otra que pertenece a otra página dentro del mismo códex o dentro del mismo libro de Kells. Por supuesto que van a ver que estéticamente predomina un estilo llamado celta, en el cual se conjugan el uso de líneas que en un diseño muy intrincado se entrecruzan, se entrelazan, y van a ver también que esos diseños llevan consigo un contorno que nos permite identificar la tipografía. Entonces, fíjense, solamente acá yo puse a modo de ejemplo 2 páginas de distintos capítulos de este libro de Kells, pero que en realidad, bueno, son mucho más y muchas más páginas, pero lo cierto es que como anécdota les puedo comentar que este libro nunca fue concluido, pero en sí el conjunto guarda características de lo que nosotros denominamos como libro artista, porque se conjugan en este libro las multidisciplinas a través del dibujo, la pintura, hay iluminación. Pueden ver en la imagen de la derecha la figura superior con un manto bordó, cómo tiene un contorno dorado, a eso se remite la iluminación, el uso del dorado, pero básicamente es un trabajo muy minucioso. Este se trata solamente de un primer antecedente, pero en realidad tendríamos que entender que un libro de artista se diferencia de un libro convencional porque justamente, como podemos apreciar en esta imagen, se trata de un arte que desacraliza al arte. Es un arte donde lo convencional no tiene cabida. Decía yo al principio, un libro convencional es aquel que contiene tapas, contratapas, páginas, y tiene una división en capítulos, tiene un prefacio, un prólogo con un índice, puede conllevar ilustraciones, cuadros, tablas, pero la conformación es un objeto en sí mismo. Pero en este caso, en esa imagen, que es la obra de una artista chilena llamada Teresa Gacitúa, que va a trabajar sobre la temática del río Maipo, pueden ver cómo hay una instalación en esa distribución de objetos que son piedras que ella ha recogido, seleccionado y clasificado de la orilla del río Maipo, y cómo esas piedras dieron origen a una forma moldeada en papel, que son esas que están exhibidas al fondo. Entonces, ahí está una primera gran diferenciación con respecto a lo que conocemos comúnmente como un libro convencional, que básicamente la función es un libro de lectura, puede ser un manual, puede ser una enciclopedia, pero el libro de artista nos está planteando una intervención, porque nosotros como espectador de esta obra podemos incursionar en el espacio que esta artista propone. Fíjense también ustedes cómo trabaja la iluminación, la distribución del espacio. Entonces, este libro artista está concebido como un arte para usar, un arte que se toca, un arte que puede leerse con las manos, con los distintos sentidos, con el cuerpo mismo. Y es un arte, repito, un arte que desacraliza al arte. ¿Cómo podríamos diferenciar
los tipos o cuando hablamos de libro de artista. Bueno, hay una clasificación que más adelante voy a explicarle, pero acá ustedes pueden observar distintas imágenes que me ilustran los distintos conceptos que hay sobre el libro de artista. Entonces, esta cuestión de el cruce de disciplina también a mí me está indicando la multiplicidad de soportes y materiales que uno puede utilizar para confeccionar y concretar estos libros de artistas. Pero acá hay algo que me gustaría señalar, que en los 5 ejemplos que están presentes en la diapositiva se pueden visualizar. Y es que todo libro de artista contiene o tiene, digamos, 2 elementos que son fundamentales: el continente y el contenido. El continente es donde ese libro de artista es presentado, y el contenido, lo que se desarrolla, el concepto, la idea, la expresión, el sentido, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros observamos la imagen del ángulo superior izquierdo, vamos a ver que se trata de 10 libros que ilustran la obra de Vitruvio, y que tienen que ver justamente con el tratado de la arquitectura desde la concepción clásica de la arquitectura. Esto quiere decir los estilos establecidos en el periodo clásico por la civilización griega, el estilo dórico, el estilo jónico, corintio, más los estilos que después le adosó el arte romano, como el arte toscano y el arte compuesto. Entonces se trata de un conjunto de 10 libros que se presentan en un continente que simula ser una arquitectura de tipo clásica griega. Nos puede remitir al Partenón griego, por ejemplo, pero que a su vez cada uno de esos libros tratan en especial de un aspecto de la arquitectura. Entonces, si ustedes observan, a la izquierda hay una imagen del libro que desplegado conforma un espacio interno que conlleva la presencia de arcos. A la derecha van a ver un desplegable en el cual están estas cuestiones de los estilos en las columnas, y por detrás pueden observar la totalidad de los objetos puesto en el continente que simula ser la arquitectura. A la derecha, en el ángulo superior, vamos a ver una imagen que representa un obelisco, y ese sería el continente que está en azul, y el contenido es el desarrollo que está al lado, en el cual ustedes pueden observar desplegables, pueden observar objetos, es decir, como decía al principio, tienen que correr el límite del arte porque no pueden encasillarse en una única forma de expresión, en una única manera de contar, relatar o narrar. Fíjense que en el ángulo inferior izquierdo, en el inferior izquierdo, hay también un desdoblado, pero que en realidad se trata de un arte que se conoce como pop-up, que en la medida que ustedes despliegan las páginas, emergen figuras que están plegadas a su vez. Y en el ángulo inferior derecho, un libro físico, un objeto tradicional, pero que fue intervenido a través de distintos procesos de trabajar la obra. Entonces pueden ver que hay calados, incursiones, incrustaciones de objetos, libro que ha sido tomado como soporte para la confección de un libro de artista. Entonces, en ese libro, en esa imagen, podemos apreciar cómo se intervino a través de recortes, a través de inclusión, incrustaciones. Se puede observar que hay incorporación de otros materiales. Y acá está un poco reflejado esto que decía yo del cruce de disciplinas. En la imagen interna que se observa de manera vertical, se puede observar, discúlpenme, pero por una cuestión de incluir la imagen está muy diminuta, pero les relato, es un libro que narra el viaje de un insecto y que está pensado desde el lugar donde fue observado el insecto
Por consiguiente, cada una de las páginas de este libro, que pueden ver que se observa en tonalidades de grises, está elaborada con elementos del medio ambiente de ese insecto, como tierras, hojas y demás elementos que estaban a la superficie de la tierra. Entonces, pueden ver en estos 5 ejemplos la multiplicidad o la variedad que existe para los libros artistas y sus diferentes elaboraciones. Voy a hablar en particular ahora de lo que se conoce como libro de imágenes. Acá también, para la redundancia, las imágenes corresponden al libro de artista de Teresa Gacitúa, que hace referencia al río Maipo. Cuando hablamos del libro de imágenes, estamos hablando de un libro cuyo diseño está conformado por meras imágenes. Obviamente que eso involucra o exige un registro previo de imágenes, una vez que se tiene el concepto o la idea que se va a desarrollar en el libro. Y entonces ustedes pueden ver, en este caso son fotografías en blanco y negro, donde se pueden observar con lujo de detalles las características del perímetro próximo a la casa donde habita este artista, a la vera del río Maipo. Entonces hay un registro de ese aspecto físico y cómo fluye este río que en determinados momentos del año tiene mayor caudal. Pero cuando ese caudal no es tanto, este artista se dedica a tomar objetos que están a la vera y son los que relata en su libro de imágenes. Ahí pueden ver otra diapositiva en la cual hay 3 imágenes más, y si retrocedo pueden apreciar la imagen primera, que es el inicio, el curso, y ahí pueden ver el recorrido hasta que vuelve de una orilla a la otra. Entonces, ahí ustedes pueden observar en la franja derecha de la derecha esos objetos que lo vimos en otra diapositiva. Es decir, cuando uno va a pensar en desarrollar un concepto, un libro de artista, todo elemento presente en la naturaleza es válido. Yo creo que no tiene límites. Lo único que nosotros podemos encontrar como un paredón que puede poner fin a nuestro trabajo es la falta de creatividad. Pero los recursos son múltiples, los recursos están a nuestro alcance, los recursos se nos facilitan e inclusive, bueno, como recurso didáctico yo estoy hablando, en una determinada situación áulica, el docente debe propiciar esos momentos por el cual el alumno compile, acopie, reúna, junte materiales que encuentra en sus casas o en el tránsito de la casa a la escuela o de la escuela a la casa. Más allá de los denominados materiales tradicionales, como, bueno, mencionaría el pincel, los pigmentos, ya sean témpera, acrílico, más allá de eso, estoy hablando de aquello que hoy tiene 0 costo y que normalmente hablamos como materiales de desuso o materiales en vía de recuperación. Pero también podemos encontrar un libro, en una de las clasificaciones, el libro como objeto único o un libro único. Y acá me gustaría detener un poquito porque normalmente cuando hablamos de libro artista no tenemos que pensar en que son 3, 5, 7, 10 libros, porque no vamos a hacer una edición o una tirada como un libro convencional. Justamente la particularidad que tiene el libro de artista es esto de que es una obra única. Y en este caso en particular, si ustedes observan, se trata de un objeto voluminoso que en su momento tuvo una vida útil, pero que la persona que lo tomó lo transforma en un objeto artístico, trabajando como si fuese un bloque. Obviamente ustedes pueden apreciar que las páginas de papel han sido adheridas una con respecto a la otra, modificado, desglosado el cuerpo del libro para que adopte esa forma y adquiera ese volumen. Y una vez que se tuvo ese formato, se comenzó a trabajar
valiéndose con cortantes, con trincheta, produciendo esos plenos de trabajar la superficie, de ir incorporando figuras, siluetas, contraste, y ahí pueden ver ustedes la laboriosidad y el tiempo que demandó ese trabajo. ¿Por qué se llama libro único? Porque obviamente es un libro que no se edita. Es un libro que no se puede multiplicar, no puedo hacer un tiraje o una edición de más de un ejemplar. Y básicamente, como dice el título, existe un solo ejemplar. Bueno, ahora voy a explicarles esto que mencioné al principio, que tiene que ver con la clasificación que reciben los libros de artista. Básicamente, se clasifican el libro como soporte y el libro como objeto. Cuando hablamos del libro como soporte, estamos diciendo que el material que utilizamos para concretar la obra nos va a significar y nos va a determinar cómo va a ser el libro. Entonces, dentro de esta clasificación, voy a enumerar algunos, no todos, pero voy a enumerar y explicar brevemente cada uno de ellos y ustedes pueden visualizar retrocediendo a la diapositiva porque algunos ya lo había presentado. Entonces, como primer ejemplo tenemos el libro de poesía concreta y visual. Obviamente se trata de un libro cuyo contenido son páginas que pueden tener renglón o no, y en el cual está presente la tipografía, y esa tipografía, ya sea a través de una palabra o un texto o simplemente una frase, cobra sentido y semánticamente conforma la obra a través de algo que el artista elabora o puede inspirarse o remitirse a la obra de otro artista. ¿Por qué dice concreta y visual? Porque se puede conjugar imágenes con textos, palabras o simplemente letras. En el caso en particular, por ejemplo, del libro de Kells, que se constituye el antecedente directo del libro artista, yo presenté una página en la cual la letra inicial ya conformaba todo el diseño de la página. Bueno, ahí tenemos un caso que puede estar dado por esta clasificación. El libro de escritura. El libro de escrituras puede ser un libro diario, un diario íntimo. Un caso, por ejemplo, muy particular sería el libro, o mejor dicho, las cartas enviadas por Vincent van Gogh a su hermano Theo, que después fueron editadas, el conjunto de cartas. Bueno, ese conjunto de cartas que a mí a su vez me permite entender todas las circunstancias por las que este artista Van Gogh pasa a través de su existencia como ser humano, y cómo poco a poco se fue decantando y fue perdiendo equilibrio emocional. En esos escritos uno puede deducir y puede observar este proceso, y eso es lo rico de un libro de escritura. Yo no le diría, no le aconsejaría trabajarlo, por ejemplo, en la primaria ni en el secundario, pero porque hay que tener cierta preparación desde la psicología para llevar a conducir a estos alumnos para concretar este tipo de libros, pero solamente lo estoy mencionando. Un libro minimalista. Y bueno, el libro minimalista tendría que ver, y si me permiten, voy a retroceder a unidades diapositivas. Este, por ejemplo, sería un concepto de minimalismo. El espacio total, que no está vacío, porque esos vacíos están habitados por valores que acá se pueden observar en lo negro, en lo oscuro, y los objetos que están puestos permiten un recorrido. Entonces lo mínimo, la esencia está presente, y eso es lo que nos narra la autora, está a través de su puesta en esta instalación. Libros conceptuales, obviamente tendríamos que remitirnos al uso del concepto, y ahí podemos pensar en el arte conceptual, donde se trabajaba el concepto expresado en palabras, el concepto registrado en una fotografía y el concepto mismo del objeto que estaba presente al mismo tiempo.
También podríamos remitirnos, y yo hoy obvié, y discúlpenme, pero ahora me viene a la memoria, el arte producido por Marcel Duchamp con las ready-mades. También desde la contemporaneidad podemos establecerlo a este artista, Marcel Duchamp, como el primer artista que trabaja el concepto de libro de arte. Y justamente sus libros de artistas son conceptuales. Ahí está un poco en un movimiento denominado Dada. Estamos hablando de las vanguardias, la ruptura del arte, la crisis del arte contemporáneo con estas expresiones de arte de ruptura o arte vanguardista. Los libros intervenidos. Bueno, recién vimos un objeto tradicional que se interviene, pero ya voy a mostrar más adelante una ilustración. Libro de performance. Las performance, obviamente, tiene que ver con el registro en videos de performance o rutinas performáticas que el artista realiza. Cuando hablamos de performance, a ver, hay una crítica de arte mexicana llamada Avelina Lesper que reduce el concepto de arte contemporáneo, bueno, no es mi idea ahora debatir, pero ella dice el arte contemporáneo no existe, solo se remite al arte del VIP, B corta IP, VIP, video, instalación y performance, que en realidad se trata de una forma de expresión. Entonces, el VIP, B, videos, y instalación, P, performance, siempre involucra al artista. Es el artista el actor directo de este tipo de artes. En el video registra, obviamente, su obra. En la instalación, en un determinado espacio físico que puede ser externo o interno, dentro de un salón de exposición, dentro de un centro cultural o en la calle misma, propone su puesta escénica, y en la performance es el artista que usa su cuerpo como objeto de arte. Entonces, cuando se registra esa performance, donde el cuerpo del artista es la obra de arte, es lo que conocemos como libro de performance. También tenemos el libro de ficciones. Obviamente, no tengo mucho que explicar ahí, eso es el dominio de la imaginación, entonces pueden ser registros dibujados, pintados, recortados, vuelvo a repetir, la multiplicidad de los lenguajes puesto en una presentación. Libros de inventarios. Bueno, acá tendríamos que remitir un poquito al siglo XVIII, 1780 aproximadamente, posterior a la Revolución Francesa, y en vigencia con los ideales de la Ilustración, los artistas comienzan a realizar inventarios. ¿Esto qué quiere decir? Imágenes dibujadas analíticamente donde se presenta, y les voy a recordar, ¿se acuerdan cuando ustedes estaban en la secundaria o en la primaria y la profesora o la maestra traía la lámina del cuerpo humano donde estaba el sistema digestivo? Bueno, eso podría funcionar como, si bien eran láminas didácticas, eso podría funcionar como láminas o libros de inventarios, donde está descompuesto, desarrollado un tema a través de distintos elementos, de la forma más claras, con líneas geométricas, homogéneas, analíticas, para que no se presente problema en la percepción. Libro de imágenes, ya lo acabo de decir. Los libros agenda, también voy a mostrar el ejemplo. Libros sobre libros, también una variante de libros intervenidos. Y el último de estos ejemplos, que tiene que ver con el libro para manipular, es el libro pensado a través de el uso de texturas y el uso de tramas. Por lo general se indica este tipo de libros para el nivel inicial o el primer ciclo del nivel primario, en el cual el alumno puede tocar la superficie, puede abrir cajas, desprender, guardar un objeto dentro de otro. O sea, la manipulación conduce al conocimiento y a la exploración. Entonces, ahí podemos pensar en objetivos que desarrollen cada uno de esos aspectos. En la otra clasificación del libro como objeto, tenemos 5 ejemplos que los voy a explicar muy brevemente
porque normalmente no son los que podemos llevar a la situación áulica, sino que son, desde el punto de vista del arte, son mucho más particulares. Entonces, por ejemplo, el libro condenado o un libro condenado es un libro que no debe ser visto por ninguna otra persona. Entonces, es un libro que yo voy a censurar por X razones, por X motivo. Entonces, hay artistas que, por ejemplo, toman el objeto, lo envuelven con plástico, lo sellan y eso está condenado a nunca más ser ojeado ni visto por nadie. Hay otros artistas más extremistas que lo envuelven con alambre de púa, le atraviesan clavos, pero siempre el tema del libro es objeto de trauma o objeto de prohibiciones, entonces se condena ese libro. Por consiguiente, digo yo, no sería factible que esto usted lo pueda llevar a una situación áulica porque sospecho que el alumno condenaría el libro de matemáticas, el libro de naturales, el libro bueno, de física, química, entonces no recomiendo. Y como quiero que ustedes sean mis amigos, no mis enemigos, desestimamos los condenados. Los libros parásitos. Se denominan libros parásitos cuando yo tomo un libro de mi biblioteca, determino un elemento que señalice como de mi propiedad en la parte externa, que puede ser en el lomo del libro, voy de visita a una casa y coloco ese libro en la biblioteca de esa persona a quien visito. Entonces recibe el nombre parásito porque el dueño de ese lugar no tiene ni conocimiento que el libro está puesto ahí. Bueno, hoy le dije que hay que correr los límites del arte y acá pueden ver el ejemplo más palpable. Un libro táctil o los libros táctiles son aquellos que, a diferencia del manuscrito, de los libros para manipular, son libros que ya presentan física y externamente una característica muy particular. Un lomo muy trabajado o que, por ejemplo, las páginas no son lisas, no son satinadas, ni siquiera son manufacturadas de forma artesanal, sino que ya tienen un papel laminado. Me viene a la memoria, por ejemplo, un libro que había hecho en su momento Madonna, que se llamaba Sex, y ese libro tenía páginas que eran de metal. Entonces ya tenía una superficie y de cuero que remitía a contextos diferentes. Los libros manuscritos, bueno, el ejemplo más clásico, el libro de Kells, que no son los únicos. Hay muchos códigos en realidad en el medioevo. También tenemos códigos en las culturas mesoamericanas, como los libros en las culturas, la civilización maya, por ejemplo. Pero básicamente el libro manuscrito es un libro hecho a mano. Y por último, la clasificación, y es la más particular, pero no es nada nuevo, este libro no es un libro, es cuando el libro en sí es un objeto cotidiano. Dalila Pusovio, por ejemplo, que es un artista que pertenece al denominado arte del Instituto Di Tella, que en Argentina, ya finales del 60, principios del 70, ella directamente va a tomar cartera de salir de señora y ese va a ser su libro de artista y este libro no es un libro. Lo mismo va a trabajar cuando propone el zapato como objeto artístico. Y así tenemos muchísimos otros artistas. Podríamos pensar, por ejemplo, en Andy Warhol, en el denominado arte pop norteamericano, cuando toma la caja de jabón para lavar o la lata de sopa Campbell que la hizo tan famosa. Quiero aclarar que esta clasificación, como pueden ver al pie, esta diapositiva, fueron realizadas por el Centro de Arte Contemporáneo de Georges Pompidou, que está en París, Francia. Bueno, para ir terminando mi exposición, cuando trabajamos sobre un libro que ya cumplió una vida útil y que por X razón se humedeció, fue producto de una inundación, en el arte siempre recuperamos. Siempre decimos que en el arte todo sirve y todo puede ser factible de ser usado. Y de hecho, esto es así. Entonces acá vamos a ver páginas de un libro, se llama el libro de Esther, donde el artista relata de forma íntima
sus desdichas amorosas y las connotaciones sexuales que influyó en su vida. Entonces, toma páginas del libro y ahí pueden ver a la izquierda, por ejemplo, cómo se ve el registro que fue llevando de determinadas acciones que llevaba con su novio, y a la izquierda, a la derecha, perdón, cómo después de una ruptura ejemplifica esa separación. Pero entonces, cuando uno cuando interviene con imágenes un libro, lo que uno hace es apelar al uso de la técnica del collage, por ejemplo, o al ensamblado de imágenes. Bueno, en realidad las posibilidades son muchas y voy a retroceder hacia esta imagen, el de la derecha, de arriba y abajo. Ustedes pueden ver otros ejemplos, que en realidad es un poco esto de trabajar con elementos que se pueda usar. Desde mi experiencia, bueno, yo soy formador de formadores, me desempeño en el Instituto Superior Josefina Conte, en el profesorado de artes visuales, tengo el desarrollo de las unidades curriculares de producción impresa 1 y 2, representación gráfica 3 e historia de artes visuales 1 y 2, y trabajo en el tercer año del profesorado de forma interdisciplinaria este tema del libro artista para que justamente los alumnos puedan conjugar y establecer el cruce de los lenguajes y puedan facilitar la expresión cuando necesitan llevar adelante una obra de arte que muchas veces no tienen claro. Entonces, como un punto de partida, como un método, como un proceso, como una forma de trabajo, yo les sugiero que lo lleven a sus situaciones áulicas. Desconozco el nivel en que están trabajando, pero agradecería que pudieran expresarme, comentarme o preguntarme sin ningún tipo de inconveniente. Estoy acá para brindarle todo tipo de información, aclararle sus dudas. Espero haber sido claro. Traté de ilustrar con pocas imágenes lo más que podía, pero no se olviden ustedes nunca que todo docente debe favorecer la situación didáctica y permitirles que la creación en el alumno sea presente o esté presente en la vida cotidiana, en todo momento y siempre. Bueno, muchísimas gracias y espero haberles sido de mucha ayuda. Le vamos a invitar a una próxima jornada para la próxima semana, así que estén atentos a las inscripciones, también atrás lo decimos. Esto es todo por hoy. Agradecemos la participación de todos ustedes. Agradecemos nuevamente al profesor por ser parte de esta formación continua. Es un trabajo que lo venimos haciendo con mucho esfuerzo. El profesor no cuenta con horas contracuatrimestrales. La verdad que estamos agradecidos tanto a él como a la profesora Karina por ser parte de estas propuestas. Eso es todo. Gracias.